Bueno, aquí estamos nuevamente en Más Vale Tarde, el programa de la tarde de AZM, disfrutando de esta tarde, valga la redundancia, calurosa todavía. Volvió el verano, loco. Volvió Volvió una noche. El veranito de San Juan no es en esta época, ¿no? No. Es antes de la tormenta de Santa Rosa o por algo ahí así. creo. Sí, Ahora vamos a llamar a algún sanjuanino. Bien. Bueno, y obviamente uno de los temas más importantes durante la pandemia no solo ha sido la salud, sino también la educación, ¿no? Sí, La educación exacto. o la falta de educación en el caso de Chubut, como una de las provincias que no ha podido cumplimentar un ciclo lectivo completo en 3 años. Bueno, ahora finalmente las clases volvieron, la presencialidad, hoy escuchábamos que en el día escolar una escuela debió cerrar sus puertas por 2 semanas después de que un auxiliar hubiese dado positivo de coronavirus y tuviesen que aislar al resto de los 14 auxiliares, por ende se quedó sin porteros, celadores, etcétera. Bueno, es algo que pasa en distintos puntos del país, pero estamos aquí con un especialista en materia educativa, podríamos decir uno de los pioneros de la educación inclusiva en Chubut, para analizar un poco cuál es la actualidad, ¿no?, de esta cuestión tan cara a la formación de las futuras generaciones. Daniel Cangelosi, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar y saludo a toda la audiencia. Un gusto. Gracias por atendernos y un placer estar en contacto. Bueno, Daniel, consultarte básicamente cómo la ves, ¿no? Desde tu experiencia de tantos años, la situación actual y este debate que se está dando de si las escuelas son focos de contagio, que es una cuestión que científicamente está, podemos decir, comprobada que no, los porcentajes son muy bajos. Bueno, un panorama general de la realidad educativa provincial y nacional. Correcto. Bueno, mira, en primer término, creo que lo primero que uno tiene que decir cuando da una opinión, esa opinión no puede estar dicha por lo que a uno le parece sin datos científicos, sobre datos comprobables, investigaciones, digamos, porque sabemos bien que cualquiera puede opinar, gracias a Dios la democracia nos da esta posibilidad, pero yo lo que, mientras hacías la pregunta, venía pensando en que tal vez dando algunas palabritas claves podemos entender un poquito más en profundidad en qué momento estamos, pero fundamentalmente qué podemos aportar a este momento. Entonces, yo en ese sentido creo que en primer lugar, y como vos bien decías, aquí tiene que darse una discusión donde no puede dejar ningún actor de la sociedad fuera, porque estamos hablando de ni más ni menos que de la educación. Entonces, dentro de esos pilares de la educación tenemos por un lado la familia, el gobierno, que debe constituirse como garante de esta educación, y por supuesto los docentes. Ahora bien, cada una de estas partes lógicamente tiene un grado de responsabilidad. Claro. Yo lo que considero que en este momento está pasando es que este ámbito de discusión, en primer lugar, no siempre se está dando abiertamente. Después vamos a ver cuáles son esos motivos. Pero digamos que toda discusión que tiene que ver con estar oponiendo ideas diferentes, en algún momento de la historia, de educación y de esta provincia, habrá que llegar a acuerdos. Ahora, en esto de llegar a acuerdos, nosotros no podemos actuar con inocencia creyendo que esto es tan fácil. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses creados, hay intereses de todo tipo, y fíjate que estoy llevando un poquito la discusión, la reflexión, el análisis a otro lugar. Digo, aquí hay acuerdos a los que hay que arribar, donde hay intereses de tipo políticos partidarios, donde parece que alguna parte de la dirigencia política está más preocupada en la reelección, en ver cómo consigue votos, en ver cómo se promociona futuras elecciones, que a resolver algunas cuestiones que son urgentes, como es en el caso educativo. Hay intereses que tienen que ver con lo económico y, por supuesto, intereses sociales. Entonces, esto lo hemos visto a nivel nacional y se ha replicado también a nivel provincial, esto que algunos llaman esta dicotomía o esto de haberlo planteado como economía o muerte, o sea, tenemos que cerrar o elegir entre la vida o la economía. Ahora se plantea entre la salud y la educación, que yo no estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, digo, pero siempre estamos en todos los extremos sin poder llegar a un acuerdo medio. Después hay una realidad, y concretamente en esta provincia, a ver, más allá de esto que yo digo, que no es novedoso porque estamos en democracia, llamar a la discusión franca, llegar a acuerdos, pero hay un hecho real, y es que acá hay una ingobernabilidad bastante importante, a pesar de que alguno pueda enojarse o sentirse mal. Cuando yo hablo de ingobernabilidad, hablo de una situación
política que evidentemente está desordenada. Que nadie puede resolver el conflicto, ¿no? Es como que se fue de las manos. Exacto, pero se fue de las manos más allá de la pandemia. Yo no quiero meterme en otros temas por cuestiones de tiempo, pero fíjate, estamos discutiendo si volvemos o no volvemos, pero hay otras discusiones también. Acá se transparentó cómo están las escuelas. Cuestiones muy sencillas. ¿Cómo están los tanques de agua de las escuelas? ¿Cómo está? Bueno, hemos visto todo, vos lo decías hoy, todos los años que se han perdido en ciclos lectivos por conflictos salariales. Entonces, la ingobernabilidad lleva a otra cuestión, a otra palabra clave, a otro concepto clave, que es la falta de credibilidad. Y en ese sentido yo creo que este es un problema muy grave también, porque esta falta de credibilidad es de los docentes, yo no voy a generalizar, pero digo, de una parte de los docentes hacia el gobierno, de las familias hacia los docentes, del gobierno hacia los sindicalistas, el sindicalismo, así, bueno, y es una rueda realmente donde la falta de credibilidad hace que cada uno salga a decir su verdad, pero que no sea muy creída por la otra parte. Claro, porque hay varias posturas, ¿no? Porque están los padres que dicen, bueno, los maestros están cobrando, digamos, a destiempo, pero están cobrando su sueldo, y los chicos hace 3 años que no tienen un ciclo lectivo completo, pero también se entiende del otro lado, del lado de los docentes, que deberían cobrar en tiempo y forma porque es lo que corresponde. Es como que son posturas muy difíciles de que generen cierta sinergia y que se pongan de acuerdo, digamos, y atravesado por todo eso, obviamente, la crisis provincial. Claro, lo que pasa es que hoy yo comencé diciendo que hay grados de responsabilidad. Entonces, algo que no lo dice Daniel, sino que lo dice nuestra Constitución, lo dicen las leyes provinciales, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, las resoluciones de este Ministerio de Educación, el Estado se constituye en garante de la educación. Claro. Entonces, que cuando hablamos de garante, ¿qué implica eso? Implica, entre otras cuestiones, que los chicos tengan clases. Que esto, a ver, en la bimodalidad, bueno, el Estado debe asegurar que tengan clases presenciales, y si no es presenciales porque hay una medida sanitaria comprobable, con números concretos, que se le informa a la familia que está totalmente desorientada sin saber para dónde ir, bueno, si esto se concretiza realmente con datos concretos, bueno, el Estado debería asegurar que los estudiantes tengan conectividad. Claro. Entonces yo lo he visto como profesor de nivel terciario, donde los alumnos en el primer año abandonó más del 40% por no tener acceso a una computadora, una tablet, un celular, no tenían conexión en sus casas. O sea, la pandemia dejó expuesta también la situación de vulnerabilidad en muchos aspectos, ¿no? Porque los chicos van al colegio presencialmente, pero nunca se sabe si tal vez no tienen una computadora en la casa, pero cuando la necesitan, en este contexto de virtualidad, ahí queda expuesto las falencias, ¿no? Pero mira, yo te voy a decir algo, por eso te decía que cuando uno habla tiene que hablar con cifras, con datos y con cuestiones que inclusive salen del gobierno nacional. Aquí hemos tenido durante años, seguimos teniendo las pruebas a aprender, que bueno, lógicamente ahora con la pandemia se ha modificado. Pero nosotros en esta provincia, porque digo, estamos hablando de la provincia, entonces yo lo podría llevar a la nación. Nosotros ya hace más de 5 años que sabemos cuál es el número, si no querés decir exacto, pero aproximado y muy aproximado, de cuántos estudiantes ya no tenían conectividad ni tenían acceso a una computadora. O sea, estos son datos que existen. Lo que pasa es que por las razones que yo te esgrimí anteriormente, que hay intereses políticos, partidarios, donde nadie quiere quedar expuesto a esta situación, es que los datos no se presentan. Claro. Ahora, la realidad es que nosotros, fíjate una cosa, estamos hablando de la pandemia, situación extraordinaria, nos toma a todos por sorpresa, a todos, sin excepción, docentes, familias. Ahora, llevamos un año largo. Y también alguien tiene que ponerse a pensar la educación en el presente, por supuesto, con los pies en la tierra, pero también una educación en prospectiva. El mundo está haciendo esto. O sea, ¿cómo nosotros imaginamos la educación no solo en el presente, sino de acá a 10 años, de acá a 20 años? O sea, a ese tema te quería llevar, Daniel. Digamos, la pandemia, como decíamos recién, también dejó expuestas muchas falencias de la sociedad, de los gobiernos, pero ¿cómo crees que va a repercutir en las generaciones que hoy por hoy están en el nivel primario, nivel secundario, que son generaciones que no van a contar indefectiblemente con las mismas herramientas con las que contaron las anteriores, ¿no? Mira, yo voy a poner acá una cuestión sentimental. A mí, como docente de más de 30 años, me produce no solamente una terrible preocupación, sino fundamentalmente mucha tristeza. Porque acá estamos hablando del presente y del futuro de la nación. Claro. Con personas que, a ver,
y si vos seguís profundizando, porque estamos hablando del tema educativo y no estamos hablando de otro contexto social de 6 de cada 10 niños pobres, que a ver, son datos que ni siquiera los estoy dando yo al azar, son hasta dados por el propio gobierno, que dicho sea de paso, ni siquiera estoy hablando de este gobierno actual, podemos hablar del anterior también. Digo, ahora, bueno, en este presente tenemos este gobernador, este presidente, pero esto es algo casi estructural, te diría, los últimos 20, 25, 30 años de la Argentina. Entonces, de una vez por todas hay que sentarse sin egoísmo, sin cuestiones partidarias, sin cuestiones de intereses espurios, personales, egoístas, que a lo único que conducen es a la destrucción de la educación y por consiguiente del futuro de la nación. Hoy el mundo está pensando en la cuarta revolución industrial, de qué forma hay un mundo globalizado, pero también un mundo, se le llama local, o sea, global pero también local. Claro. Cómo nosotros podemos, en una situación de igualdad de oportunidades, fomentar que todos puedan participar, pero siempre en igualdad de oportunidades. Perdóname, no, mira, voy a decir algo más, de la voz de muchos que hoy no la tienen, como son los estudiantes que están incluidos, y en particular, inclusión es un término muy amplio, pero yo digo, ¿alguien entrevistó, habló, escuchó a los papás de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Cómo se está llegando a las escuelas? Porque en algún momento eran los cuadernillos, que eran totalmente inaccesibles para estos estudiantes, con ceguera, con sordera, con parálisis cerebral. Los estudiantes que no tienen conexión. A ver, yo esto lo estoy diciendo porque uno tiene contacto con los padres de hace muchos años. Y entonces la voz de estos tampoco se está escuchando. Y entonces estamos en un punto donde hay que ponerse los pantalones largos, hay que sentarse, como decía hoy, sin egoísmo, a discutir y a discutir con datos concretos. Miren, acá hay algo más, como suele decirse, ¿no?, en las redes sociales, hechos no dichos. Hay también muy discutido, porque en este país todo se discute, lo cual, reitero, eso está muy bien, pero si no llegamos a ningún acuerdo, son discusiones que quedan en el aire. Nosotros tenemos la suspensión del DNU 241/2, 242, del presidente de la Nación, contra Cava, contra la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y digamos, el argumento de la Cámara, que le falla en contra al gobierno nacional, dice que la medida esta que se tomó de cerrar las escuelas afectaba seriamente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Y entre otras cosas, el fallo de esta Cámara habla que no había datos suficientes entregados, evidentemente por el Ministerio de Educación, de Salud, en definitiva por el Gobierno Nacional, para que haya un fundamento real y concreto de estar cerrando las escuelas. Entonces, por eso digo, cuando nosotros vamos a discutir un tema y lo vamos a hablar, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Si yo tengo un minutito más, con tu permiso, adelante, quisiera comentar algún dato de UNESCO, por ejemplo, a la hora de hablar de cuestiones concretas. No sé si tengo un minutito más para hablar. Sí, ¿cómo no? Sí. Mira, en octubre, miren ustedes, y a la audiencia, ¿no? En octubre del 2020, UNESCO hacen estudios constantemente, ¿no? Pero habla que Argentina está dentro del 10% de los países que más cerró sus escuelas. Estamos hablando de la cerró físicamente, ¿está? Sí. Después, con deficiencias, como hemos hablado, se ha de alguna forma implementado esto de la virtualidad. Pero físicamente Argentina está dentro del 10% de los países. Otro dato que es como muy interesante es que no solamente está dentro de este porcentaje mínimo, sino que es el país que más días de clase, es uno de los países que más días de clase cerró, prácticamente todo un ciclo lectivo. Claro. A ver, no, esto yo sé que por ahí es bastante discutible, pero hay países del este y del sur de África que cerraron 100 días sus escuelas, los de Asia 146. Digo, esto da un indicador y no lo da. Es bastante relativo. Lo que sí es cierto que, bueno, también es importante analizar, cuando se cierran las escuelas en algunos países, bueno, averiguar en instituciones serias, como UNESCO, bueno, cuáles son los fundamentos que ellos tienen para explicar esta situación. Y dentro de los fundamentos que ellos esgrimen, dicen que no se notificaron en estas escuelas donde estaban abiertas, no se notificaron prácticamente casos de chicos contagiados. Y los contagios que hay prácticamente son mayores en el nivel secundario que en el primario. Claro. Entonces, bueno, digamos, hay estudios donde uno podría como ir leyendo, estudiando, que yo no digo que uno deba
directamente transferir todos esos estudios a la Argentina, porque nosotros tenemos nuestra propia realidad. No, pero la estadística, creo que provincial, si no me equivoco, nacional, daba cuenta de un 1% de contagio en alumnos y creo que era 1,02 en docentes y auxiliares. Es realmente muy, muy bajo. Pero vos fíjate que, a ver, en la propia dirigencia sindical docente y de los docentes autoproclamados como independientes, bueno, también hay opiniones totalmente divididas, están totalmente desamparados, las familias totalmente desorientadas, y la situación, para responderte finalmente la pregunta, es de muchísima gravedad y de muchísima preocupación. Clarísimo, Daniel. Así que bueno, no es ser negativo, simplemente es plantear realista. Esto y que hay que juntarse con los pantalones largos, sin intereses egoístas, a discutir porque está en juego la educación de nuestros niños. Daniel, vos estás también en la educación especial, estás con los chicos con capacidades diferentes, vos charlás con los papás, las mamás, ¿qué te dicen ellos? Con los chicos. Mirá, yo te cuento, en este momento mi situación de revista, digamos, sí, yo me jubilé a partir del 1 de febrero, pero mirá, por otras actividades independientes que tengo, sigo en contacto con padres no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Mira, lo que hay es incertidumbre porque a veces no quedan claros si tienen que ir, si no tienen que ir, hay miedo por desinformación, porque cuando vos tenés un niño que tiene una discapacidad, que tiene neumonías frecuentes, digamos que hay toda una serie de patologías donde sí está en riesgo la salud del chico y está ante la vida y la muerte, el papá lo que quiere es que el docente tenga empatía, que la información le llegue, que su hijo pueda estar visibilizado por el educador, por el Estado. Es decir, tengo a mi hijo, acá está, por favor, que alguien lo vea, que alguien levante el teléfono. Yo no estoy diciendo que esto no se haga, ¿sí? Hay de todo. Pero digo, las familias lo que sienten es una profunda tristeza, una profunda desorientación. ¿Cómo se las arreglan? Y están impotentes sin saber para dónde ir. Esa es la realidad. Porque es complicado. Imagínate, uno tiene hijos también y se te recontra complica explicarle cosas. A mi hija me viene con cosas de matemática y no sé yo de matemática. ¿Cómo tienen que hacer los padres? Todos los padres, todos los alumnos para explicarle las cosas. Porque también, más allá de pensar a futuro de que estamos ya medio jugados con una generación que no tuvo educación o estuvo un año parada, uno quiere estar con los hijos, enseñarle alguna cosita para que no se retrasen, pero a veces uno no puede, como padre. Claro. Por eso yo te decía que en este triángulo de gobierno, familia, docentes, porque la familia hay que escucharla, por favor, a las familias hay que escucharlas. ¿Cómo uno va a dejar fuera de la mesa de discusión a la familia? Entonces, cuando hay una de las partes que no puede escuchar, que no tiene empatía, que es insensible y que parecía que no le importa nada, como lo hemos visto durante años con este actual gobierno, y yo te lo aclaro, y con otro gobierno ha pasado también. Digo porque en esto todo se discute y parece que el que está hablando está, viste, no, vos seguramente estás en contra de Arcioni. Yo estoy a favor de los chicos. A mí Arcioni, no, digamos, llámese Arcioni, llámese como se llame, a mí poco me interesa. Yo voy a venir a decir y voy a hacer lo que vine a hacer a este mundo, porque decidí ser educador cuando tenía 17 años. Entonces yo no me voy a callar. ¿Y cuántos tenés ahora? ¿Cuántos tenés ahora? Tengo 56 años. Bien. Y te digo más, mirá, estoy jubilado y estoy casi terminando un doctorado en educación y estoy haciendo una maestría en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien. Y cuando me preguntan si me jubilé, ¿para qué hago eso? Es porque yo quiero seguir poniéndome, y aclaro, no estoy postulando a nada, yo quiero seguir poniéndome al servicio de la gente de mi pueblo. Clarísimo, eso Daniel. sin egoísmo. Bueno. Y hay que prepararse para ser cada vez mejores, pero ese ser mejor, si yo no lo puedo volcar en la gente, tampoco tiene sentido. Son títulos que quedan colgados en una pared. Bueno. Entonces hay que poner el momento de poner el hombro y de dejarse de jorobar y de estar con, como dije hoy, hasta el cansancio, de intereses de gente totalmente egoísta, que mira simplemente su ombligo y su porvenir. Hay muchos maestros que piensan igual que vos, pero también hay muchos que no piensan igual que vos. Pero hay otros que no piensan igual que vos. Sí, yo gracias a Dios he visto en mi labor como supervisor a directivos desgastados poniendo el hombro y recibiendo palo de todos lados. He visto docentes sumamente comprometidos, pero como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Como en toda profesión, hay de todo.
pero gracias a Dios he visto mucha gente comprometida, preocupada y con ganas de capacitarse y seguir para adelante. Esto también es bueno decirlo. Perfecto. Daniel, te agradecemos el contacto nuevamente, la verdad una entrevista bastante esclarecedora y bueno, seguimos en comunicación. Gracias por supuesto. Gracias por ahí, por seguir luchando. Un fuerte abrazo, felicitaciones por el programa y saludo a toda la audiencia. Gran abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Bueno, Daniel Cangelosi, especialista en educación, que ponía también en tela de debate una cuestión más que interesante, que es, ¿viste cuando hay un problema que dicen, bueno, mesa de diálogo, mesa interjurisdiccional, mesa interinstitucional, mesa intergaláctica de diálogo? La Liga de la Justicia, claro. Y están todos los actores, pero la sociedad está afuera, y en este caso las familias, ¿no?, de los padres. Así que cuando esa sociedad es los que los pusimos ahí. Exactamente. A hacer todas esas mesas interinstitucionales. Claro, así que bueno. Muy apasionado este muchacho hablando, la verdad se nota el compromiso que tiene con la educación. Es en su área es un capo, un referente, Totalmente. Un capo posta. Sí. ¿Usted tenía alguna referencia? Como para decir, ¿quién es este que está hablando? Pues lo presentamos. Sí, lo conozco a Daniel. No, pero cuéntele a la gente qué hace, qué hizo. Daniel es una de las, Cangelosi, uno de los, podríamos decir, pioneros o uno de los que consolidó todo el modelo de educación inclusiva. Sí. Hablamos de educación especial, ¿no? Escuelas de dedicación especial en la provincia del Chubut hace muchos años. Una persona dedicada a lo que es educación. No empezó ayer a esto, no empezó con la educación hace 2 días. Nunca ocupó cargos políticos, una persona que se debe a la sociedad, ¿no? Y aquí bien lo escuchábamos con todo lo que nos mencionaba y esta necesidad de que haya un compromiso más allá de decir, bueno, yo voy a solucionar esto, por eso vótenme o algo así. Una persona que quiere que su comunidad mejore. ¿Y cómo mejoran las comunidades? Y esto es historia vieja, con educación. Claro. Sabemos que nuestro programa es más distendido, pero el tema del día era justo la educación y no estamos ajenos, es un multimedio dedicado a la información, teníamos que tratarlo y sabíamos que esta persona, yo iba a decir este personaje porque parece un personaje hablando, es uno de los tipos que mejor podría retratar esta situación. Exacto. Muy apasionado. Y eso está bueno. Bueno, gente, nosotros estamos hasta las 4 de la tarde se nos hizo. Llegamos a la mitad del programa. ¿Y no nos bajamos una jarra de café todavía? Todavía no, media en mi caso. ¿Media? Casi, bueno, casi, sí. Vamos a ver si hacemos más café. Si alguien quiere mandar un mensajito, 285-05-1401. 285, buenas, ahí estamos streameando.